¿No te vas a Comala, si se puede saber? Voy a ver a mi padre. Bonita fiesta le va a armar. Se pondrá contento de ver a alguien. ¿Qué trazas tiene su padre? No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, al entrar en esta obra nos vamos a centrar básicamente en la historia de Juan Preciado. Bueno, todo comienza cuando Juan Preciado está junto a su madre, Dolores, ¿no? Y en ese momento ella le menciona que, bueno, ella antes de morir le dice a Juan Preciado que debe ir a Comala. Allí encontrará a su padre, un tal Pedro Páramo, lo cual es como el inicio de la larga travesía de Juan Preciado, ya que a partir del pedido de su madre, Juan Preciado parte hacia Comala para buscar a su padre, ¿no? Juan comprende el significado del pedido y emprende el viaje sin saber que Comala no es un lugar de vida, ¿no? Por así decirlo, sino que está atrapado con recuerdos de voces atrapadas en la misma tierra. Cuando con Juan llega a Comala, lo primero que siente es un calor sofocante, ¿no? Como un desierto. Menciona que por todas partes estaba aquel calor sofocante, aquel aire tan caliente y tan seco que hacía que Juan Preciado se sintiera sofocado, agobiado, además del intenso calor, la ausencia quizá de personas del mismo lugar, porque al llegar a Comala prácticamente no encontró a nadie. Luego de eso, aparece más adelante un arriero, quien lo conduce hasta Eduvigues, quien era la amiga de su madre Dolores, la primera en recibir a Juan, ¿no? En este caso, que ella sabía de su llegada porque le había mencionado Dolores anteriormente, porque según Eduvigues, perdón, según ella, su madre se lo había anunciado, ¿no? Según una premonición. Y entonces entiendes que en Comala los muertos tienen más voz que los vivos. Es como una interpretación que se le da a partir de la secuencia de los hechos, ¿no? En medio de las sombras, luego más adelante, después de contarle Eduvigues a Juan Preciado, le menciona, ¿no? Una parte donde dice que, bueno, le narra la historia, cómo conoció a Pedro Páramo, su padre, en ese caso, y le había mencionado que él se había casado con Pedro Páramo, perdón, su madre Dolores, pero Eduvigues le había mencionado que luego de la boda, le mencionó que no consuman su amor porque más adelante iban a tener consecuencias fatales, ¿no? Pero y propusieron una estrategia donde Eduvigues se haga pasar por Dolores y que pase la noche con Pedro Páramo, ¿no? Pero el plan se echó a perder y consumió su amor con Pedro Páramo Dolores, lo cual nació Juan Preciado, quien más adelante Dolores huye del lugar. Bueno, esta parte ya se cuenta más adelante, ¿no? Pero todo eso tiene en relación a la historia que se narra, ¿no?
En este caso, dos líneas de narración. La primera es la historia de Juan Preciado, que al igual que llega a Comala, se menciona su transcurrir, ¿no?, de la historia, y junto a la misma narración hay otra línea que es la vida de Pedro Páramo, como lo presenta Juan Rulfo, ¿no? Bien, continuando, en medio de las sombras empiezan a surgir los recuerdos, ¿no? Ahí menciona Juan Preciado, dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En ese momento piensa Juan, pero pronto descubre que lo que encontrará no será al padre en sí, ¿no?, sino al mito o al susurro de las voces de los muertos, quien más adelante cuentan la historia de su padre, y ahí unen las dos líneas de vida en este caso, ¿no? Pedro Páramo es el centro de todo, ¿no? En este caso, centrándonos en la historia de Pedro Páramo, es un cacique, ¿no?, dueño de la hacienda Media Luna, señor absoluto de Comala. Lo recuerdan como un hombre duro, implacable, que se apoderó de tierras, vidas y destinos. Sin embargo, pues más adelante su existencia estuvo marcada por un vacío. Acá menciona un amor imposible de Pedro Páramo, ¿no?, que era Susana San Juan. Ella es uno de los personajes más intensos de la obra en este caso. Desde niña fue el amor de Pedro Páramo, pero terminó casándose con otro personaje, creo que era Florencio, sí. Y tras su muerte cayó en una locura, quien más adelante pues menciona que tras el fallecimiento de su esposo es traída a la hacienda Media Luna, donde es cuidada por lo cuida, no recuerdo muy bien, pero es cuidada ahí en la hacienda Media Luna. Encerrada en su mundo, Susana vivía en un sueño constante, ¿no? Sus palabras lo dicen todo. Acá menciona una parte donde dicen: me enterrarán con los ojos abiertos porque así estaré soñando contigo. Se refería a su esposo que había muerto, ¿no? No soñaba con Pedro, sino con Florencio. Acá, como lector, pues entiendes que ni todo el poder de cacique que tenía en este caso Pedro Páramo pudo arrancarle el amor que tenía adentro, arraigado por Florencio, su viudo esposo, ¿no?, en este caso. Y entonces, pues, luego Pedro pudo comprar tierras, voluntades, incluso conciencias, pero nunca pudo comprar el amor de Susana, ¿no? En contraste está Dolores Preciado, la madre de Juan. Ella representa en este caso el uso y el despojo. Pedro se casó con ella solo por quedarse con sus tierras, sin cariño, sin respeto, sin su figura refleja cómo el patriarcado y el poder redujeron a tantas mujeres y meros objetos de conveniencia en este caso, ¿no? Porque menciona que más allá del amor, Pedro Páramo se casó con Dolores por puro interés, por tener sus tierras y así cubrir faltas que tenía. Bueno, en el transcurrir de la historia tenemos la otra línea que es de Juan Preciado, donde se encuentran con almas en pena, por así decirlo, porque deambulan en Comala sin vida, pero a través de ellas es el relato de los muertos quien Juan Preciado acontece como si estuviera en vida. Luego está Miguel Páramo, el hijo legítimo de Pedro Páramo, lo cual menciona que es un personaje violento, que tiene un mal accionar dentro de la narración, ¿no?, que muere a causa de un accidente a caballo, pero incluso en la muerte Pedro consigue que el sacerdote, el padre Rentería,
lo absuelva, ¿no? A cambio de dinero. Esa escena hace o menciona la parte de corrupción, en este caso en Comala, que ni la fe escapa del poder del cacique de Pedro Páramo, ¿no? Ya que todo está enmarcado en base al poder adquisitivo que tenía Pedro Páramo, y ya que de él dependía la mayoría de situaciones de ese lugar. Bueno, luego tenemos la figura más trágica, quien es Susana de San Juan, ¿no? Desde niña fue el amor de Pedro Páramo, pero ella vivió marcada por otro hombre, Florencio. Si mencionamos a la figura más trágica de la narración, en este caso tenemos a Susana San Juan, quien pues desde niña, como se mencionó anteriormente, fue el amor de Pedro Páramo, ¿no? Pero ella vivió marcada por otro hombre, que fue Florencio, como mencioné también. Tras su muerte, Susana más adelante menciona, ¿no?, que pues se hunde en una locura, vive atrapada en recuerdos, ajena a la realidad, ¿no? Trata de huir de situaciones externas para vincularse con ella misma. Hay un fragmento suyo que menciona donde dice: me enterraré con los ojos abiertos porque así estaré soñando contigo. Se hace alusión a su esposo Florencio, ¿no?, quien pues había fallecido, y no hablaba de Pedro sino de Florencio, ¿no?, en este caso. Cuando Susana muere, más adelante, lo sorprendente es que el pueblo no llora, sino que celebra. Y Pedro, pues herido, decide vengarse, ¿no? Lo hace con violencia directas, sino con algo más cruel. Deja que Comala muera de hambre. Rulfo, en este caso, dice con crudeza que se vengó del pueblo dejándolos morir de hambre. Describe cómo los deshabilita de la comida o lo esencial, ¿no?, para poder vivir. Lo restringe, lo cual ocasiona el desamparo total de Comala. Mientras tanto, en la línea de Juan Preciado, durante la secuencia de su viaje en Comala, bueno, en este caso en su acometida en Comala, Juan Preciado no logra sobrevivir en Comala. No lo mata una persona, sino las voces, los murmullos, los recuerdos que lo asfixian. Sus últimas palabras lo resumen como: me mataron los murmullos. Y muere enterrado junto a Dorotea, otra de esas almas condenadas, ¿no? Para la última parte, donde finalmente llega la muerte del propio Pedro Páramo, es la otra línea de la historia, en este caso Pedro Páramo no cae como un hombre poderoso, sino derrotado, apuñalado por Abundio, ¿no?, uno de los tantos hijos olvidados. La narración muestra así una parte donde menciona que dice: se desplomó como un montón de piedras. Hace alusión a donde Pedro Páramo es, en este caso, apuñalado, ¿no? Siendo este el gran cacique, reducido a ruinas como el pueblo quien fue destruido a manos propias, ¿no? Después de leer el libro, sientes que no leíste solo una historia, sino que no una historia de un cacique, sino la travesía de un pueblo fantasma, ¿no? Pedro Páramo es una obra donde los muertos hablan para contar lo que los vivos callaron, porque a través de la narración propia de ambas líneas, tanto la línea narrativa de Pedro Páramo y la línea narrativa de Juan Preciado, cada uno va a una secuencia, ¿no? Primero, donde se narra la historia de cómo Juan Preciado va a Comala, y pues es ahí donde se encuentra con múltiples personas, pero esas personas son almas que ya murieron, pero a través de esas almas es como Juan Preciado se entera de la vida de su padre, quien anteriormente, o situaciones que aledañas a él,
que anteriormente han pasado, y incluso se mencionan verdades que no se dijeron y acontecimientos que no se hablaron. En la otra línea narrativa de Juan Pedro Páramo, se narra la historia de Pedro Páramo en sí, el cacique de Comala, quien era un hombre poderoso, ¿no?, en ese entonces, y pues hacía lo de las suyas. Estaba avispo a un amor incomprendido, un amor no correspondido por Susana, pero menciona una parte donde sí se casa con ella, pero como que es a la fuerza, pero no es muy bien venido, ya que más adelante desenlaza de trágicas escenas. Como el lector entendí que esto no es solo una novela de amor frustrado o de caciquismo rural, ¿no? Es una radiografía de la memoria, en este caso, de la culpa, del silencio en Comala, como en nuestra propia historia. En este caso se puede vivir situaciones similares, ¿no?, en el hoy en día. Los muertos nunca callan, siguen reclamando justicia a través de sus voces, ya que, como menciona en Pedro Páramo, las voces de los muertos tienen igual importancia y quizá más aún, porque son verdades, en este caso lo que mencionan, son historias no contadas, como acabo de mencionar, y son relatos vivenciados, pero plasmados en personas fallecidas.